Vamos a desarrollar una temática que nos parece fundamental en la teología, en la filosofía y también en el pensamiento social, que es la temática de la complejidad. Fundamentalmente, cuando hablamos de complejidad, tenemos en cuenta autores como Edgar Morin, por ejemplo, en educación, Ilya Prigogine en filosofía, y múltiples autores que nos hablan de la importancia de entender el paradigma de la complejidad. Pero vamos a comenzar distinguiendo dos cuestiones que son fundamentales. Por un lado, el pensamiento simple y por otro lado, el pensamiento complejo. Debemos superar el pensamiento simplificador, es decir, aquel que se vincula ciegamente a un sistema de conocimientos para comprender al mundo sin ser capaz de ir más allá de los límites que asimismo se impone. En la teología es fundamental tener en cuenta el pensamiento complejo y ir más allá del pensamiento unidimensional y del pensamiento simplista. En el pensamiento llamado simplificador, uno podría distinguir 4 principios básicos que están en ese pensamiento. Por un lado, en primer lugar, la disyunción. La disyunción tiende a aislar, a considerar los objetos independientemente de su entorno, no ve conexiones, no ve en las especializaciones la relación que tiene una con la otra. Y de allí también se cae en el segundo aspecto del pensamiento simplificador, que es la reducción. La reducción tiende a explicar la realidad por uno solo de sus elementos, ya sea el aspecto psíquico, el biológico, el social o espiritual, pero un aspecto independientemente del otro. Ve al mundo como una especie de máquina perfecta, se siente satisfecho estableciendo leyes generales, desconociendo la complejidad de la realidad y del hecho humano. Otro de los aspectos que tenemos en cuenta en el pensamiento simplificador es la abstracción. Muchas veces se cae en un pensamiento abstracto en la teología, en la filosofía, ya que se contenta con establecer leyes generales desconociendo las particularidades de donde surgen. Siempre nosotros en nuestra asignatura hablamos de la importancia del contexto, la importancia de contextualizar, de interpretar hermenéuticamente el contexto. Por lo tanto, a veces se puede caer en un pensamiento abstracto cuando se desconoce la particularidad. Y otro aspecto que queremos señalar dentro del pensamiento simplificador es la causalidad, que ve la realidad como una serie de causas-efectos, como si la realidad planteara ingenuamente una especie como de trayecto lineal. Es decir, que va diacrónicamente del menos al más, ascensionalmente, y no se le pudiera plantear una especie de finalidad. A veces la realidad no es lineal o ascensional. Vamos a ver que también en la realidad se da la sincronía, y cuando nosotros tenemos una especie de imprevisto, también podemos tener un gran aprendizaje. Por eso las crisis pasan a ser oportunidades. En cambio, en el pensamiento complejo se plantea fundamentalmente la heterogeneidad, la interacción. Un concepto fundamental del pensamiento complejo es el azar, es decir, todo objeto de conocimiento, cualquiera sea, no se puede estudiar en sí mismo, sino en relación con su entorno. Es decir, siempre nosotros en teología, siempre en el pensamiento social, vamos a estudiar la historia, el contexto, la realidad, cómo se puede iluminar esa realidad, pero nunca independientemente de su entorno. Precisamente por esto toda realidad es sistémica. Toda realidad está en relación con su entorno. Se podría distinguir así, en el pensamiento complejo, algunas características que son fundamentales que nosotros les vamos a llamar principios. Por un lado, en primer lugar, el principio dialógico. El pensamiento complejo tiene en cuenta el principio dialógico, a diferencia de la dialéctica,
aquí en lo dialógico no existe la superación de contrarios, sino que los dos términos coexisten sin dejar de ser antagónicos. Siempre me gusta decir que en el pensamiento dialógico decimos y, no o. Es decir, no se contradice, sino que continuamente se va aprendiendo y se va superando. Los contrarios coexisten sin dejar de ser antagónicos. Yo pongo el ejemplo en la parábola cuando Jesucristo dice que es importante salir en busca de la oveja perdida. No se queda solamente con las 99, va en busca de aquella que se le había perdido porque también era importante. Es decir, a veces por allí, cuando nosotros en las ciencias tenemos un porcentaje ínfimo, también ese porcentaje es importante porque tiene que ver con la parte. Y la parte tiene mucho para decirnos y tenemos mucho para aprender de la parte porque justamente pasa a ser una excepción que también construye y hace cultura. Y de ahí vamos al segundo principio que es fundamental, que es la recursividad. En la recursividad el efecto se vuelve causa y la causa se vuelve efecto. Los productos son productores. El individuo hacia la cultura y la cultura hacia los individuos. Es decir, una semilla se convierte en árbol. Un educador trata al educando como un colega porque ese educando va a ser educador y va a transmitir cultura. Por eso es importante tener en cuenta en lo sistémico la recursividad, porque todo, el pantarrey, todo vuelve. Eso es fundamental. Y el tercer aspecto que me parece también muy importante de destacar en el pensamiento complejo es el principio hologramático. ¿Por qué decimos hologramático? Muchas veces hablamos de la importancia del holismo, porque el holismo tiene en cuenta el todo. En lo hologramático tenemos en cuenta el todo en la parte y la parte en el todo. Este principio busca superar al principio del holismo y del reduccionismo. El reduccionismo hace relación a la parte, el holismo al todo. El holismo no ve más que el todo y el reduccionismo no ve más que las partes. El principio hologramático ve las partes en el todo y el todo en las partes. Ahora bien, estos principios, tanto dialógico como la recursividad, como el principio hologramático, están atravesados por dos términos que son fundamentales, que son el concepto de paradigma y el concepto de sujeto. El paradigma es una estructura mental y cultural que nosotros hemos visto en la cátedra, bajo el cual se mira toda la realidad, sistémicamente hablando. Por ejemplo, hay paradigmas que por ser culturales son inconscientes, son como una especie de imprinting, dice Edgar Morin, y en esto nos separamos un poquito de Thomas Kuhn cuando habla que los paradigmas científicos son conscientes. Es decir, la ciencia tiene en cuenta los paradigmas conscientes y también inconscientes. Con respecto al concepto de sujeto, se lo aplica a toda realidad viviente cualquiera que sea. El sujeto tiene tres características fundamentales, debemos considerar. Por un lado, la autonomía, la individualidad y su capacidad de computar, de procesar. El hombre es un sujeto que tiene la mayor complejidad porque justamente tiene estas tres características fundamentales: autonomía, individualidad y capacidad de computar. Por eso me gusta señalar a autores como Edgar Morin. Nosotros lo hemos citado, Los 7 saberes de la educación del futuro, por ejemplo, numerosos aportes que él hace desde la complejidad, porque es necesario el pensamiento complejo. Ahora bien, el pensamiento complejo no descarta el pensamiento simple, sino que más bien lo enlaza. Es un pensamiento capaz de unir conceptos que se rechazan entre sí, que son desglosados y catalogados como si fueran compartimientos estancos o cerrados. En cambio, en el pensamiento complejo no se trata de rechazar lo simple, se trata de verlo articulado con otros elementos. Es decir, se va separando y enlazando al mismo tiempo. Se trata de comprender un pensamiento que separa y que reduce junto con un pensamiento que distingue y que enlaza. Por eso es tan importante adentrarnos en el ámbito del pensamiento de la complejidad
para entender la teología y entender la filosofía y el pensamiento social.